gran honor estar aquí. Les agradezco al Senado que se interese en este tema, me parece que es muy relevante, sobre todo en estos espacios. Generalmente los hablamos en el mundo académico y a veces no trasciende de ahí, así que me parece una buena oportunidad. En este caso, yo les voy a hablar sobre el tema de la violencia. Pensando en el contexto del hambre y de la miseria, a veces no sabemos si va junto con pegado, qué es primero, la miseria o la violencia y la miseria. En algunos contextos, no en todo, porque también la violencia trasciende las situaciones económicas. En este caso yo les voy a hablar de un contexto muy particular que tiene que ver con las enfermedades neurológicas y el tema de la violencia. Para efectos quisiera decirles que el tema de la violencia es un tema complejo porque ha habido muchos problemas en su medición, por ejemplo, ¿no? Hay quien piensa que es lo mismo la violencia que puede sufrir a lo mejor una mujer indígena en un contexto de pobreza que a lo mejor una mujer en otras condiciones, y a lo mejor pueden tener expresiones similares, pero los contextos, los motivos son diferentes. Desde hace mucho tiempo se ha procurado hacer investigaciones micros que pudieran darnos cuenta de que hay ciertas situaciones que pueden enlazar distintos fenómenos y dar explicaciones distintas. Este es el caso que les voy a presentar. Si me das la siguiente, por favor. Esta es parte de una investigación que hacemos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es uno de los institutos nacionales de salud. Ahí tenemos un área de investigación en salud, específicamente en cuestiones sociales y culturales. La que sigue, por favor. El tema entonces que yo les voy a hablar es específicamente la violencia en el contexto de las enfermedades neurológicas. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué tendríamos que hablar de este tema? Para efecto de la exposición, lo que voy a hacer es como ir dando cuenta de estos tres elementos que me parece que explican el fenómeno y después poner unos ejemplos de las investigaciones que hemos hecho en el instituto. Entonces, bueno, ¿por qué tendríamos que hablar de la violencia en el contexto de las enfermedades neurológicas? Pues porque hay un cambio epidemiológico muy importante, en donde ha habido un aumento importante de ciertas enfermedades crónicas, degenerativas, en este caso las enfermedades neurológicas. Si me da la siguiente, por favor. La pirámide poblacional ha cambiado, cada vez vivimos más y estas condiciones de vida, de vivir más, trae como consecuencia también el aumento de ciertas condiciones de enfermedades, ¿no? Aquí vemos muy bien, por ejemplo, en 1990, cómo están las enfermedades crónicas respecto a otro tipo de enfermedades, y vemos cómo hay un aumento en las enfermedades crónicas para el 2020. Y nosotros, bueno, yo solo me voy a ubicar en las enfermedades crónicas de tipo neurodegenerativo, pero hay otras enfermedades como la diabetes, etcétera, que son crónicas y que también van en aumento y que se relacionan con este cambio en la pirámide poblacional. La que sigue, por favor. Entonces, específicamente, algunas de las enfermedades que nosotros como instituto vemos son estas enfermedades neurológicas como la epilepsia, como el evento vascular cerebral, como la esclerosis, que son enfermedades que no solamente son enfermedades desastrosas, sino que son enfermedades que, por ejemplo, una persona con Parkinson puede tener 20 años con Parkinson, vivir esos 20 años con una enfermedad que va degenerando, es decir, las condiciones de su enfermedad cada vez se van empeorando, los accesos a los medicamentos son muy difíciles, a veces no hay cura para estas enfermedades, lo que genera que haya una necesidad de cuidar de estas personas, porque muchas de estas personas se ven afectadas en sus actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo cuestiones muy básicas como la alimentación, como el vestido. Por supuesto, muchas de ellas no pueden trabajar. Por ejemplo, esta tabla lo que habla son los años de vida perdidos por discapacidad, en donde vemos que se encuentran algunas de las enfermedades que hoy yo voy a hablar. No hablo específicamente de la demencia, pero está el Parkinson, la esclerosis múltiple, el evento vascular cerebral, que además es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, este contexto hace que tengamos que poner atención porque cada vez hay más personas en edad avanzada que es probable que tengan esta situación de las enfermedades y que requieran cuidado. La que sigue, por favor. Entonces, el cuidado, aquí en México y en muchas partes del mundo, está depositado principalmente en la familia.
y no solamente en la familia con todos los integrantes, sino principalmente en la mujer. Por eso tenemos que ver este tema con una mirada que está atravesada por el género, por supuesto, porque no es lo mismo enfermar siendo mujer que enfermar siendo hombre, y no es lo mismo cuidar siendo hombre que cuidar siendo mujer, y no es lo mismo ser cuidado por un hombre que por una mujer, etc. Así podemos ir pensando en todas las variedades, ¿no? Pero específicamente sabemos que más del 80% de las mujeres en nuestro país cuidan, no solamente cuidan a los niños cuando nacen, sino cuidan a cualquier persona que enferma, incluidas estas personas que enferman y que tienen procesos largos y degenerativos. Y generalmente estas personas que cuidan no cuentan con ningún apoyo económico para realizar estas actividades. Y además, muchas de estas enfermedades requieren un cuidado constante, lo que las empobrece, porque no pueden trabajar, porque tienen que dedicar su tiempo al cuidado. Esto es solo un ejemplo de, por ejemplo, digamos, situaciones que tienen que enfrentar las cuidadoras, ¿no? Falta de tiempo, también consecuencias de su situación laboral, falta de actividad, etc. No me voy a poner a decir cámaras de las cantidades, pero es más o menos así. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, en la encuesta nacional de uso del tiempo aquí en México, se encontró que nosotros en México, en general, hombres y mujeres, destinamos 55.4% al trabajo no remunerado en el hogar. Sin embargo, o sea, es decir, mexicanas y mexicanos le dedicamos mucho tiempo a este trabajo no remunerado. Sin embargo, dentro de este trabajo no remunerado, las mujeres le dedican el 50.1%, es decir, le dedican mucho más tiempo. La que sigue, por favor. Sí, en esta encuesta lo que hicieron fue ver cuánto dinero está generando este cuidado no remunerado si lo medimos por el Producto Interno Bruto. Es decir, las mujeres generan el 17.5% del Producto Interno Bruto si se tuviera que pagar ese cuidado. De ese Producto Interno Bruto, de ese 17.5%, 7.5% solo está dedicado a cuidados y apoyo. Es decir, las mujeres realizan trabajo no remunerado, no reconocido, que les impiden el desarrollo y que se encuentran muchos en estos contextos de las enfermedades que les digo. Entonces vamos engarzando, ¿no? Tenemos un aumento de estas enfermedades con poco apoyo de los sistemas de salud en México y en los países, unas necesidades de cuidado que son cubiertas por mujeres que tienen que dejar su vida para dedicar ese cuidado y no es reconocido. El siguiente ingrediente, bueno, antes de eso, esta es también una gráfica interesante que habla de esto del cuidado no remunerado y cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la última, cuando hablamos de cuidados especiales e integrantes del hogar, las mujeres dedican 26.6 horas, mientras los hombres solo dedican el 14.8. Entonces, no solamente hay que cuidar, sino lo hacemos en forma de manera desigual entre hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Si a este contexto le sumamos que en nuestro país en general, de acuerdo a la encuesta nacional, la encuesta nacional de violencia, no recuerdo exactamente el nombre, pero la ENDIRE 2016 dice que el 66.1% de las mujeres en nuestro país han padecido alguna vez en su vida una forma de violencia. Y aquí, bueno, ya viene dividida por los tipos de violencia económica, psicológica. Entonces, digamos, tenemos posibilidad de que enferme a alguien, de que alguien, una mujer particularmente la cuida, y que hay probabilidad de que haya violencia en los contextos domésticos. ¿Qué pasa con esto? Eso es lo que nos preguntamos en el Instituto Nacional de Neurología. La que sigue, por favor. Entonces, nada más es otros datos de, por ejemplo, las mujeres, no solamente es que seas mujer, como decíamos, puede ser indígena, etc., pero también las mujeres que están en edad avanzada sufren violencia, ¿no? Entonces, a esto le vamos agregando cada vez más elementos, ¿no? A lo mejor mujer enferma que requiere cuidado mayor de 60 años, o hombre enfermo que requiere cuidado, ¿no? Y si le agregamos pobreza, bueno, entonces se hace muy complejo.
la que sigue, por favor. Entonces, bueno, para hablarles del tema de la violencia contra enfermedades, contra enfermos crónicos y contra cuidadores, les quiero decir de grosso modo algunos antecedentes sobre el tema de la violencia. El tema de la violencia como un problema público empieza a verse desde los años 70 gracias a los distintos movimientos feministas, y hasta la fecha sigue muchos pensando que esto es un problema del ámbito doméstico y por lo tanto no tendría por qué preocuparse más que la familia, ¿no? Entonces, en un principio, con este desarrollo del tema de la violencia, los primeros objetivos fue el tema de las mujeres y de los niños. Y las disciplinas que principalmente se preocuparon por estudiar estos temas eran las áreas jurídica, el área psicológica y yo diría que también antropológica y sociológica. A principios de los 90, es hasta principios de los 90 que la Organización Mundial de la Salud considera que la violencia es un problema de salud. Entonces, a partir de que empieza a considerarse como un problema de salud, no solamente un problema social de otro tipo, se empieza a hacer algunas investigaciones de violencia contra ancianos. Pero después empieza, en estos últimos años, no solamente a hablar de personas que viven, personas en edad avanzada, sino también personas que viven en contextos de enfermedades. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varios ejemplos de violencia en enfermedades neurológicas. Una de las enfermedades que más se ha investigado sobre este tema es el tema de las demencias. Y principalmente se tenía la idea de que la víctima únicamente podría ser la persona enferma. Sin embargo, con el paso del tiempo, también hablamos de que las personas que cuidan también pueden sufrir violencia de los enfermos. Es cambiar como un paradigma o del contexto social en el que están. Estas primeras investigaciones decían que digamos que los factores que permitían que hubiera violencia en este contexto se relacionaban con cuestiones como la depresión del cuidador, convivir con familiares sin que estuviera la esposa, con discapacidades cognitivas y funcionales, por ejemplo. Esas eran algunas de los factores relacionados. La que sigue, por favor. Insisto, estos eran como los principales riesgos de abuso, ¿no? Incapacidad cognitiva, motora, síntomas psiquiátricos, etc. La que sigue. Algunos otros hicieron, por ejemplo, en pacientes neurológicos en general, investigaciones. Eso incluía a personas con Parkinson, demencia, etc. Y vieron que uno de los factores de riesgo para sufrir maltrato fue la duración del matrimonio, el número de hijos, el trabajo fuera de casa. La que sigue, por favor. Y también, por ejemplo, ya ha habido algunas investigaciones específicamente del Parkinson, ¿no? Que asocia el maltrato con las fluctuaciones motoras, con los problemas psiquiátricos, etc. Es decir, siempre se ha visto estas investigaciones, el interés en que este maltrato se debe únicamente al estrés que pueda causar la enfermedad o el tipo de síntomas que presenta o el estrés en el cuidado. Entonces, nosotros consideramos que efectivamente esos son elementos importantes, pero creíamos que había otras condiciones sociales que seguramente estarían asociados a la violencia en este contexto. La que sigue, por favor. Entonces, lo que hicimos fue hacer una investigación con la que sigue, por favor, 4 enfermedades neurológicas, que fue esclerosis múltiple, Parkinson, evento vascular cerebral y epilepsia. La que sigue, por favor. Entonces, estas fueron las 4 enfermedades que nosotros investigamos. Hicimos una investigación cualitativa y cuantitativa. Esto es decir, primero medimos si había violencia de acuerdo a los instrumentos a la mano, como la encuesta nacional de violencia, etc. Y después, con técnicas cualitativas, nos acercamos a la vida de las personas que tenían estas experiencias para que nos contaran qué pasaba y cómo pasaba. Porque además medir la violencia es muy difícil que las personas que ejercen maltrato, por ejemplo, acepten que ejercen maltrato. Y además el contexto de enfermedad es muy difícil, porque estamos hablando de gente que a lo mejor no puede caminar, o gente que le dedica 24 horas del día al cuidado de la persona, etc. Entonces hay un estrés muy importante. Entonces, la que sigue, por favor. Lo que encontramos es que sí había violencia en los contextos de enfermedad. Aquí, antes de continuar,
sí quisiera decir que es muy diferente la enfermedad de epilepsia, a la enfermedad de esclerosis múltiple, al Parkinson, aunque todas son neurológicas. Por ejemplo, el Parkinson generalmente da en personas mayores de 60 años, es decir, que el contexto en donde se va a generar cuidado generalmente es de esposa a esposo, y no es lo mismo que le dé a una persona esclerosis múltiple, que generalmente da como a los 20 años. Entonces, generalmente el cuidado que va a requerir no lo dan a sus esposos, porque a veces no llegan a tener esposos, sino lo dan, por ejemplo, los padres. Entonces, la violencia que se va a dar, por ejemplo, en Parkinson va a ser entre pareja, y la violencia que se puede dar en esclerosis múltiple seguramente va a ser de padres a hijos o de hermanos a hijos, y esto también tiene ciertos matices, ¿no? Pero bueno, en general sí encontramos que había violencia en este contexto, y la violencia que encontramos es aproximadamente del 33.5% de nuestra muestra. Es decir, no es exactamente los datos de la Encuesta Nacional de Violencia, porque hablábamos que había un 66% a lo largo de la vida, pero es un dato muy importante. Y también encontramos que la enfermedad en donde más se ejerce violencia es en la epilepsia. Después le sigue el Parkinson, y después le seguía la esclerosis múltiple, y por último el evento vascular cerebral. Encontramos un punto interesante: la violencia era mutua generalmente. No solamente, no vimos una diferencia significativa entre la violencia contra pacientes o contra cuidadores, sino que era mutua. Entonces, la que sigue, por favor. Por cuestiones de tiempo no puedo desarrollar más esto, pero les voy a dar un ejemplo de lo que hicimos en cada enfermedad, en la parte cualitativa, para entender, bueno, qué está pasando en cada contexto. Entonces, primero lo quisimos hacer con los pacientes que tienen epilepsia. No sé si ustedes sepan, pero la epilepsia es una de las enfermedades más estigmatizadas a nivel mundial. De hecho, sigue habiendo algunas ordenanzas legales que impiden que las personas con epilepsia contraigan matrimonio. Entonces, si bien aquí en México, afortunadamente ya no estamos en esa situación legal, sí tenemos mucho estigma contra las personas con epilepsia. Entonces, nosotros encontramos la que sigue. Básicamente la que sigue, vimos la violencia entre padres e hijos, porque era el tipo de relación que encontramos. La que sigue, y encontramos que lo más importante en esta violencia era el significado que se le daba a la epilepsia. Es decir, qué significado le otorga tanto el paciente como el cuidador a la epilepsia y a la persona que tiene epilepsia, era el tipo de trato que iba a tener. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las personas que cuidaban a personas con epilepsia pensaban que sus familiares con este padecimiento no eran una persona completa, una persona que era pues discapacitada, y que por lo tanto el maltrato que hacían no lo veían como un maltrato, sino como una forma de, digamos, de educar, porque además eran infantilizados estos pacientes. Hablamos de pacientes de 40, de 30, en el instituto solo atendemos a personas mayores de edad. Entonces, recuerdo muy bien, por ejemplo, a una mamá que yo le preguntaba, oiga, y su hija me decía, muy sorprendida, es que mi hija se casó. Yo le decía, pues qué bien. No, pues es que yo estaba muy sorprendida porque le pregunté al neurólogo, oiga, ¿cree que mi hija se pueda casar? Y lo que me dijo el neurólogo, no sé si se pueda casar, lo que me llama la atención es que alguien se quiera casar con ella. Entonces vemos cómo este significado no solamente era de lo familiar, sino de los propios médicos, y cómo eso va relacionado con el tipo de maltrato y también cómo se ve ese maltrato. Ya para terminar, porque ya es poco el tiempo, la que sigue, simplemente les quiero hablar del tema de la violencia de pareja en las relaciones que había un enfermo con Parkinson. Nosotros encontramos que había una relación directa de la violencia de pareja con las relaciones previas. Es decir, el que aparezca una enfermedad no va a borrar la biografía previa. Y si había violencia previamente, es probable que esa violencia continúe. Sin embargo, para saber si continúa o no, depende del tipo de violencia que se trate. Y aquí es lo interesante. Hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, la que sigue, algunos autores como Johnson nos distinguen que hay una forma de violencia que se llama terrorismo íntimo, o lo que conocemos como violencia de género, que básicamente es una violencia sustentada en un sistema patriarcal que
determina que las mujeres pueden ser maltratadas como un derecho de los varones. Hay otro tipo de violencia, como por ejemplo la violencia situacional, que se da porque no hay, digamos, para términos rápidos, porque aparte ya me están corriendo, no hay un acuerdo y hay violencia. Y hay otra que se llama, por ejemplo, la violencia, resistencia violenta, que es una respuesta a una violencia de tipo patriarcal. Todas estas son cosas totalmente diferentes que tendríamos que tener mucho tiempo, pero lo que quiero que vean es que aunque todas se expresan con violencia física, psicológica, económica, cada uno de estos son fenómenos distintos. Por eso, la que sigue, cuando se presenta la violencia, lo que nosotros encontramos es que era muy importante el tipo de relación que teníamos antes. Por ejemplo, aquí en la violencia, en Parkinson, en esta pareja en particular, había una violencia del hombre hacia la mujer. El hombre aquí es el que enferma. Esta violencia que ejercía, él era violencia física. Y de acuerdo a la tipología que yo les daba, era una violencia de género. La mujer lo que hacía era resistir a esta violencia. Cuando se presenta el Parkinson, el hombre ya no puede ejercer esta violencia física por el tema de las limitantes físicas del Parkinson. Sin embargo, sigue ejerciendo violencia coercitiva, pero a través de la violencia verbal. Y lo que hace la mujer es que antes se resistía, se defendía, y ahora empieza una violencia situacional. Es decir, ahora violenta a este paciente con ¿qué cosas? Por ejemplo, negligencia a la hora del cuidado, no le da sus medicamentos, lo trata con desdén, etc. Y ella dice que ejerce este tipo de violencia porque está cansada y porque antes él la agredía, ¿no? La que sigue, el siguiente caso, la que sigue, aquí por ejemplo es un caso donde había una violencia situacional previa al Parkinson. La pareja se violentaba mutuamente, pero no era una violencia de género. ¿Qué pasa cuando aparece el Parkinson? La violencia cesa. Lo pongo nada más como un ejemplo, ¿por qué? Porque es muy importante que distingamos que si bien hablamos de violencia, no toda la violencia es igual. Por lo tanto, tenemos que hacer políticas de atención diferentes, no solo para esto, que vemos que hay violencias diferentes, sino para contextos diferentes. Evidentemente no va a ser lo mismo hacer una política pública de atención en un ámbito doméstico donde no hay una enfermedad degenerativa, a donde sí la hay. Es importante que sepan que nosotros, por ejemplo, encontramos todo este número de personas con violencia y no encontramos una sola institución en México que quisiera atender los casos de violencia que nosotros referíamos, porque no atienden personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas y menos de orden neurológico, ya no digamos de orden psiquiátrico. Entonces, bueno, un poco ya para terminar, yo quería dejar cuenta un poco de que es importante que veamos este tipo de problemas en los contextos y que los complejicemos, porque muchas veces tenemos ya muchos programas, etcétera, y no sabemos por qué no están funcionando. Y tal vez tenga que ver con estos pequeños detalles que hacen la diferencia. Muchas gracias.